Mira, suelo ser una irredenta optimista, pero francamente no lo voy a hacer en este momento. Me parece que ya simplemente el que el peso se esté depreciando frente al dólar ya es una señal. Ciertamente los cambios políticos de esta naturaleza siempre generan una incertidumbre que es negativa en los mercados. Hay que esperar que pase estos meses de turbulencia, porque hasta que no asuma la presidencia y veamos cómo funciona con la Cámara de Representantes y el Senado, cómo se pueden lograr este equilibrio de los argumentos, opiniones o dichos que sostuvo durante toda su campaña. Hay muchos que son poco viables, otros que sí será posible que se realicen. Entonces hay que ser cautos antes de precipitarnos en ciertos comportamientos. Sin embargo, hay que estar atentos a cómo se comporta precisamente el Banco de México. Si en diciembre la FED aumenta las tasas de interés, y este tipo de indicadores que nos dirán qué tan grave será la crisis, si la habrá o no, durante 2017. A mí me parece que de entrada, por las posiciones políticas que manejó el candidato ahora prácticamente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el escenario no es positivo para la economía internacional, particularmente con las amenazas lanzadas no solo a México, sino prácticamente a China, lo que puede llevar a una desaceleración no solamente de la economía de los Estados Unidos al no haber tanta inversión hacia afuera o esta economía internacional hiperactiva que tenemos actualmente por la globalización, sino básicamente una desaceleración de esta, lo que puede frenar a los mercados, el intercambio de bienes, servicios, etcétera, que puede por supuesto tener un efecto importante a nivel mundial. Hay que estar atentos estos días, por supuesto, pero también una vez que asuma la presidencia el 20 de enero, ver exactamente cuál va a ser la propuesta política y si el Congreso le permitirá las medidas que él mismo había anunciado durante su campaña. Sí es correcto. En el Senado estaba prácticamente un 50-50, un 50-50, había cierto equilibrio, pero sí, por algunos senadores era todavía superior, eran superiores los republicanos. En la Cámara de Representantes, efectivamente, los republicanos están dominando hasta esas alturas de los cierres del recuento que está habiendo de salida. Sin embargo, también recordemos, Isaías, que no necesariamente por ser miembros de un partido político, estos coinciden necesariamente con el pensamiento del gobernante. Es decir, los partidos políticos al interior no necesariamente son democráticos. Así es que también podríamos escuchar voces disidentes dentro del propio partido para impedir que se realicen ciertas acciones por parte del mandatario estadounidense. La verdad es que allí es donde se hincó todas las oportunidades para una agenda bilateral equilibrada, aunque sí, sin duda, un golpe va a ser, o un revés a nuestra economía, era este TLCAN, o este Tratado de Libre Comercio modernizado que se lograría a partir de la firma del TPP o el Acuerdo Transpacífico, que cada vez se ve más difícil a partir de la propia posición que anunció Trump de no querer este tratado. Por supuesto, México tendrá que seguir fomentando el intercambio económico que tiene con los 11 países, son 44 naciones a partir de 11 tratados de libre comercio que tendrá que incentivar para quitar un poco esa dependencia tan honda que tenemos con los Estados Unidos en materia económica. Yo creo que sí, sin duda tendrá que tener nuevos aliados dentro del propio partido y por supuesto que los propios republicanos de cepa, es decir, los que son partidarios de abolengo, porque recordemos que Donald Trump utiliza la plataforma republicana, pero él no realmente compartía este pensamiento político del establishment o lo establecido. Sin embargo, sí guarda características conservadoras propias de ese partido, lo cual lo acercan mucho. Por supuesto, estoy segura que recibirán este arropamiento de los miembros del propio partido que tienen la oportunidad en los próximos 4 años de reposicionarse tras 8 años de los demócratas en el poder. Es la oportunidad de ellos para mostrar otra vez esta capacidad que tienen para negociar en el ámbito interno, pero también en el ámbito internacional. Entonces me parece que sí, Isaías, va a haber un acercamiento de estas cúpulas políticas dentro del propio partido para atraer a Trump y, por supuesto, generar sinergias y equipo, sin duda. Bueno, mira, recuerda que en México manejamos muchos refranes. Uno muy importante es del dicho al hecho hay un gran trecho. Y bueno, por supuesto que una cosa es posicionar un mensaje desde el punto de vista político en los medios,
y otra su ejecución. En este sentido, va a haber ciertas políticas que no podrán ejecutar de manera aislada, como por ejemplo un muro que tiene que ver con temas de seguridad y cuyo costo es muy elevado. Hay una contradicción entre su propia política, por ejemplo, de disminución de impuestos, lo cual afectaría inmediatamente a los gastos de gobierno. Es decir, hay menos impuestos, hay menos gastos de gobierno. Entonces, si nosotros pretendemos hablar de generación de infraestructura, por ejemplo, para un muro, necesitamos un gasto de gobierno amplio. Y si hay una disminución de impuestos, por supuesto que las cuentas y las matemáticas no le dan. Es decir, es errático y anacrónico el discurso que maneja Trump, por lo cual requeriría para ese tipo de acciones no solamente presupuesto, sino también la autorización del propio Congreso, lo cual veo complejo. Digo, muro prácticamente hay uno, quizás no terminado en muchas partes con la frontera mexicana, pero finalmente ya vimos que ellos mismos han levantado, ¿no? Y habrá otras formas, como militarización de la frontera, que en muchas partes también actualmente ya vemos, para impedir los flujos migratorios. Lo interesante aquí va a ser cómo se polariza la población al interior y, por supuesto, en contra también de los flujos migratorios de los cuales puedan ser receptáculos los propios Estados Unidos. Respecto al Telecán, recordemos que él en los primeros debates manejaba no al TPP y después de la visita con el mandatario mexicano reposicionó el discurso hablando de la modificación o renegociación del Telecán, ¿no? Lo cual no habla de quitarlo de inmediato. Lo que puede ocurrir, y eso es una realidad, es que propongan el incremento de los impuestos llamados aranceles, que son impuestos al comercio exterior, lo cual, por supuesto, frenaría el comercio de México hacia Estados Unidos. Entonces, eso sí es posible hacerlo. Definitivamente renunciar a él, no creo que lo haga por el número de compromisos económicos que tienen a partir de ese gran instrumento, pero vamos, o sea, sí es posible que exista una política mucho más proteccionista de lo que hemos visto en el pasado y que con ello, repito, haya una desaceleración económica importante en el mundo. Bueno, mira, hay que ser muy honestos también en este tema. Francamente, le quedan prácticamente 2 años al mandatario mexicano y 2018 pues ya es prácticamente 17 y 18 casi años electorales, ¿no? De contienda política. Entonces, realmente no le queda mucho al mandatario mexicano. Sin embargo, pues lo que le queda tendrá que ser significativo para tratar de cimentar una relación futura importante para quien llegue a gobernar México. Y en ese sentido tendrán que tener la agilidad, la visión y la capacidad de grupos de negociadores para tratar de matizar o mitigar los impactos que puede llegar a tener cualquier tipo de políticas en contra de la economía, de la dinámica internacional económica, que por supuesto tendrá un impacto también para México. Hay situaciones que exceden al gobierno mexicano porque son a nivel internacional, es decir, involucran a muchos estados. Así es que hay que esperar a que calme un poco el ambiente de turbulencia que comenzaremos a vivir a partir de las primeras horas de este día. Y por supuesto, repito, el gobierno mexicano tendrá que tener una estrategia que nos separe o independice un poco en la economía de los Estados Unidos. Esto es fomentar la diversificación de bienes y servicios a otras naciones y no nada más hacia los Estados Unidos, que es nuestro gran socio comercial, nuestro primer socio comercial. Creo que esa historia tendremos que cambiarla. El gobierno mexicano tendrá que generar las políticas para realizar eso. Es decir, aún negociando con Estados Unidos, no podemos dejarle toda la carga a ellos de los problemas que actualmente enfrentamos como país.